Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes o días, dependiendo del lugar donde nos estén viendo, donde nos lleguen a ver por este medio de YouTube, en este canal de Tiempos de Luz y Verdad Radio. Soy su amigo Jorge Alberto Fernández Vilchis, de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo. Y hoy nos encontramos nuevamente con nuestro hermano César Nanclares. Hermano. Paz, Señor, a todos los radioescuchas. Sean bienvenidos a su canal, y hoy tenemos un tema muy ameno que hemos de platicar mi hermano y yo, para que pongan mucha atención y el Señor sea que les bendiga. Así es, pues bueno, pues un cordial saludo para todos ustedes desde Tijuana, Baja California, México. Su amigo y hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis, en este canal que es de ustedes, Tiempo de Luz y Verdad Radio, juntamente con nuestro hermano César Nanclares desde Lompo, California. Así es, bueno, pues bienvenidos y como decimos, comenzamos. Prácticamente la plática que vamos a tener nuestro hermano y yo son como dos preguntas. La primera es, ¿Cristo puso pastores o apóstoles? Que por lo regular eso es algo que notamos y vemos mucho en las iglesias evangélicas o las que no pertenecen a nuestra fe. Y la otra, así como una pregunta, sería, ¿quién tiene mayor autoridad? ¿Un pastor o un apóstol de Jesucristo? Bueno, pues esta va a ser nuestra plática hoy, en esta tarde o en este día, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Y pues comenzamos, hermano César. Así es, hermano. El apóstol es la máxima autoridad en la iglesia. Sí, podemos ver en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice que pues Jesucristo también dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Amén. Ya posteriormente el apóstol Pablo lo explica, que viene de Dios, el cual estaba reconciliando el mundo por medio de Cristo, pero al ya no estar Cristo, dice que les encomendó el ministerio de la reconciliación a los apóstoles, y les llamó apóstoles también, porque en Marcos 3:13 dice que y llamó así a los que él quiso. No dice llamó a todos los que estaban ahí, o los que quieran, vengan, y no, de que escogió así a los que él quiso, a los que Dios les reveló. Llamó apóstoles, porque iban a ser los que iban a quedar al frente de la iglesia como la máxima autoridad. Pero mientras estaba en la tierra, estaba haciendo el apostolado, el trabajo del apóstol, reconciliando, ¿verdad? Y también él llegó a enviar obreros. Dice que mandó de 2 en 2, 70 obreros para que predicaran. Pero eso era porque él estaba pues sobre la faz de la tierra, y en ese momento él tenía esa labor. Por eso dice: he terminado la obra que me diste que hiciese. Él instituyó a la iglesia, él fue el que la fundó, y él empezó a predicar por todo Jerusalén, ¿verdad? Iba a diferentes partes de Israel a predicar. Y pues, fue encontrando a los apóstoles, el cual lo acompañaban a todos lados. Pero aparte de eso, ¿verdad? Primero eran sus discípulos, dice que eran sus discípulos,
y estuvo con él, estuvieron con el Señor, y ya después con el tiempo el Señor los escoge y los llama apóstoles, ¿verdad? Ya no estando el Señor, pues ya deja como conocemos la historia, ¿verdad? Al apóstol Pedro, al apóstol Juan, también está el apóstol Pablo para los gentiles. Sí, lo que hacemos esta plática porque sabemos que, así lo voy a decir libremente, en el mundo evangélico, hablando de las iglesias como los pentecosteses, los del séptimo día, también los que son del grupo los G12, comunidades cristianas, ¿verdad? Se manejan mucho por pastores. Para ellos la mayor autoridad que tienen es un pastor. Pero por eso es la plática, y nuestro hermano dijo algo muy cierto. La mayor autoridad, o lo primero que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puso en su iglesia, primeramente, apóstoles. Así es. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 28 en adelante, ¿verdad? Y cuando dice que Dios puso primeramente en su iglesia, también está incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, a su Hijo, ¿verdad? Adelante, hermano. Así es. Y como dice, vamos a leer el texto que mencioné hace un momento. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Luego profetas. Los terceros maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Los que ayudan. Los que administran. Los que tienen don de lenguas. Y ese es el orden en el que vemos, hermano, bíblicamente, ya que los evangélicos o las iglesias evangélicas cristianas de cualquier ramo o de cualquier denominación, porque así le dicen ellos, se manejan por pastores. Y dicen ellos, no, es que no hay apóstoles, ya no existen, ya no debe de haber, ya no debe de existir apóstoles. Bueno, si para estas personas que se creen cristianos o dicen ser cristianos, si para ellos ya no necesitan un apóstol, entonces, ¿por qué necesitan un pastor, hermano César? Pues exactamente porque no tienen un enviado de Dios, pues ellos tienen que defender según su doctrina de ellos, ¿verdad? Diciendo que no hay apóstol, pero ¿en qué se basan, verdad? Es palabra de hombres, enseñanza de hombres. Pero la enseñanza está puesta, está escrita, ¿verdad? Que Dios primeramente en su iglesia puso apóstoles. O sea que lo primero que Dios pone en su iglesia es apóstoles, para que hayan, en el caso de, vamos a decir, por ejemplo, el apóstol Pablo, pues el Señor lo levantó y ya él fue estableciendo en diferentes ciudades, en diferentes lugares, fue dejando ministros para que estuviesen a cargo y les encargó a ellos, pues que estuvieran al frente de alguna iglesia, de alguna congregación, de algún rebaño, ¿verdad? Por eso le llaman pastores. En Hebreos capítulo 13, 47, pues les aconseja el apóstol Pablo a los hermanos y les dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. O sea, el apóstol Pablo les encarga a ellos, les encomienda alguna iglesia y luego ellos que tienen que dar cuentas al apóstol Pablo, porque el que lo envió no fue el Señor, no fue el apóstol Pablo. Aquí podemos ver, si vemos a Tito, pues dice que en Hechos, ¿verdad? Fue donde el apóstol Pablo, pues escogió, dispuso de Timoteo, un jovencito, para que le ayudara en la obra. Y vemos cómo fue él creciendo hasta hacerse un obispo. Así es. Pablo lo tenía como un obispo. ¿Qué dice, hermano? En veces yo cuando platico con algunas personas evangélicas de cualquier otra religión, ¿verdad? De denominación de la que sea, en veces yo les pregunto, digo, bueno, tú tienes un pastor, ok, ahora me gustaría saber, ya que ellos les gusta mucho decir que solamente con la Biblia, solamente la Biblia, que todo lo que venga en la Biblia, si es bíblico es de Dios, si viene la Biblia es de Dios, ok. Entonces yo les llegué a preguntar en una ocasión a uno de ellos, digo, oye, ¿me puedes demostrar bíblicamente
que el Señor Jesucristo, cuando dejó la iglesia establecida, puso primeramente a un pastor. Pues, Sí, eso es lo que, eso es lo que le pregunté a esa persona. pues muchos de ellos se agarran de los 70 obreros. Si lo ponemos a ver, es cuando él estaba sobre la faz de la tierra. Pero los obreros, pero los que envió no eran pastores, no los envió como pastores. No, los envió como para que fueran a evangelizar, para que fueran a dar a conocer esta gracia. Después lo que le llamamos hoy en día obreros, ¿no? Sí. O batallones, pero batallones ya son grupos un poco más grandes. En esta ocasión el Señor los mandó de 2 en 2 a diferentes lugares. Y ahí fue donde ellos pues dieron testimonio. Pero ya posteriormente, ya el Señor sabiendo que iba a partir, pues él ya deja pues a los apóstoles con ese encargo, ¿no? Y les puso el título, ¿no? Les dijo, y los llamó apóstoles. Así. O sea, los escoge, les habla, los llama, les pone sus nombres, porque todavía hasta eso, ¿no? Les puso sus nombres. Algunos les cambió el nombre y les puso con el título de apóstoles. Ahora, si estos evangélicos o cualquier iglesia evangélica, incluso voy a agregar a los mormones, que ellos dicen que también se dicen ser la iglesia de Jesucristo, porque así se llama, la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ellos tienen un profeta, pero para ellos el profeta es la mayor autoridad de la iglesia, pero aún así bíblicamente el profeta, hermano, no es la mayor autoridad en la iglesia, porque leemos 1 Corintios 12:28 y dice primeramente apóstoles. Así es. Y luego si leemos Efesios 4:11 nos dice así: y él mismo constituyó a unos, lo primerito, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí nos está marcando lo primero, apóstoles igual, ya después los profetas, ya después los evangelistas, o sea, los que van y anuncian, y luego ya otros pastores, otros maestros, o sea, hay un orden específico en la verdadera y auténtica iglesia de Cristo, hermano. Así es. Porque Dios es el que la constituye a través de Jesucristo. Y Dios mismo dice que constituyó en su iglesia a través de Cristo, obviamente, porque Cristo es el que estaba en la tierra. Exacto. Entonces, cuando instituye su iglesia y la forma y le da prácticamente una institución, lo primerito que pone como mayor autoridad en la tierra, en su iglesia, es un apóstol. ¿Y cómo podemos decir eso o confirmarlo? Porque a ellos se les fue dado el ministerio de la reconciliación. Así es. Precisamente el ministerio que tenía el Señor Jesucristo. Mas a los pastores no fue así de esa manera. Por eso dice en 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como representantes, embajadores en nombre de Cristo. Claro, ¿quién es la mayor, quién es el que representa supongamos aquí en hermano México? El que representa, supongamos, Estados Unidos. Aquí en México, pues es un embajador. Es la mayor autoridad que representa un país extranjero. El país extranjero de Estados Unidos. Aquí en México la mayor autoridad es un embajador. Es el primero. Y él es el representante y él es el mediador entre esas dos naciones. Exacto. Entonces, igual el apóstol de Jesucristo o un apóstol enviado por Cristo es un embajador.
Es un mediador que representa lo celestial hacia lo terrenal. O sea, de lo de arriba hacia los hombres. Y de los hombres hacia arriba, hacia lo celestial. Porque cuando Dios quiere hacer algo o va a hacer algo o trata de darnos a conocer algo, primero se lo dice o se los da a conocer a sus embajadores. Así es. A sus apóstoles, para que después ellos nos anuncien todo, nos digan, ¿saben qué? Dios quiere esto, Dios así, Dios aquello. Entonces, ¿de dónde sacan? Eso siempre ha sido mi pregunta y siempre se los pregunto. ¿De dónde sacan estas personas que un pastor o incluso un obispo o incluso el profeta, hablando de los mormones, y también de los testigos de Jehová, porque para los testigos de Jehová también el fundador de esta congregación o de ese salón del reino fue un profeta? Pero ¿de dónde sacan bíblicamente que todos ellos tienen pues una mayor autoridad que un apóstol? ¿O de dónde sacarán ellos la base bíblica de decir es que primero puso un profeta o primero puso un pastor? Así es, sí es por el... Es que, bueno, si hablamos de los mormones, ellos tienen un concepto muy diferente de lo que es un apóstol. Ellos piensan que un profeta es mayor que que un apóstol. Un apóstol. Y eso lo toman porque Juan el Bautista fue quien bautizó a Cristo, ¿no? Y ellos piensan que como Juan era el profeta y bautizó a Cristo, pues que por causa de Juan el profeta, Cristo obtuvo la autoridad de Dios. Por eso a Jesús por profeta, según ellos, y tienen, según ellos, 12 apóstoles con ellos. Así es. Incluso también, si se acuerda de Ananías, cuando fue a imponerle las manos a Pablo, cuando quedó ciego, cuando vio la visión y que le llamó el Señor Jesucristo y quedó ciego, y dice que fue Ananías enviado por el Espíritu de Dios para que le diera la vista de nuevo a Pablo, y ahí ya toman también los mormones ese texto bíblico para decir que un profeta es mayor que un apóstol, pero no es así. Y no he encontrado donde diga que Ananías, el que fue a poner las manos o fue a orar por el apóstol Pablo para que se recibiese la vista, no sé dónde sacan que él era profeta, ¿verdad? Porque no lo he encontrado yo en la Biblia. Dice que era un varón de renombre, reconocido entre los judíos, entre los hermanos convertidos. Pues Dios quería dar a conocer lo que él había hecho, la obra que él había hecho, escogiendo al apóstol Pablo, porque muchos le tenían miedo, no le creían, le corrían. Entonces el Señor Jesucristo empezó a dar todas estas clases de manifestaciones para que creyeran en él. Pero de ninguna forma dice que él sea profeta. Entonces, los profetas no pueden ser mayor que un apóstol, porque dice que los profetas indagaban estas cosas. ¿En qué persona y en qué tiempo? Y dice que se les declaró, se les reveló que no era para ellos estas cosas, sino eran para los apóstoles que iban a ministrar ministerio, o iban a tener este ministerio de la reconciliación, porque querían saber ellos en qué persona y en qué tiempo. Estamos viendo nosotros que el apóstol Pablo pues tenía ese ministerio y que se cumplieron muchas partes de la escritura o de las profecías por medio del apóstol Pablo. Entonces, es interesante. Sí, es bueno platicar estas cosas para que los que nos logren ver o nos lleguen a ver, pues también sepan, ¿no? O sea, que eso de que el pastor también fue puesto por Cristo, el pastor, el llamado se lo dio Jesucristo, porque eso es lo que dicen. Incluso yo hace 2 días, antier, tuve una plática con unas personas evangélicas, y el pastor de esa iglesia, pues empezamos a platicar,
Y me dijo, no, mire, es que a mí, Jesús me hizo el llamado. Así, Jesús me hizo el llamado y me puso como a pastorear. Entonces yo le pregunté, le digo, oiga, ¿de dónde saca usted o dónde dice que Jesús se le aparece a alguien, le habla y lo pone como pastor en la iglesia? Y dejamos esa pregunta a todas las personas evangélicas, cristianas que nos vayan a ver, que busquen dónde dice que Jesús, cuando se le aparece, supongamos se le apareció a Pablo rumbo a Damasco, y no le dijo, Pablo, te voy a poner como pastor. ¿O le habrá dicho así, hermano? No, de ninguna manera, hermano. Al contrario, los apóstoles son los que ponen a los pastores. Así es. Si miramos en Timoteo, pues ya lo mencionamos, que fue en Hechos donde el apóstol Pablo pues lo llevó con él para que le ayudase en el ministerio. También si hablamos de Epafrodito, en Filipenses 2:25, mas fue por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano colaborador y compañero de milicia. ¿Quién fue que lo envió? ¿Quién fue el que lo puso? No fue Epafrodito que recibió revelación de Jesucristo y fue a encargarse, no. Ni fue por sí mismo a presentarse a los hermanos de Filipenses que ya estaban ahí, no. Fue enviado por el apóstol Pablo. Por eso dice, mas tuve por necesario enviaros. O sea, que él enviaba en los ministros, los enviaba a un lugar, los enviaba a otro, a que confirmaran la fe de los santos. Y así el apóstol Pablo era el que administraba, era el que los enviaba, era el que los mandaba, el que les enseñaba. ¿Verdad? Si hablamos de Apolos, dice que en Hechos 18:26, y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea que Dios no se lo reveló a Apolos, sino que tuvieron unos hermanos, discípulos, a Priscila y Aquila, discípulos del apóstol Pablo, agarrarlo aparte y explicarle más exactamente el camino de Dios. O sea que él aprendió por medio de, aunque era elocuente para hablar, pero tuvo que aprender de unos discípulos del apóstol Pablo, ¿verdad? Y queriendo él pasar a Acaya, a un lugar que se llama Acaya, los apóstoles le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen, o sea, hasta con carta de recomendación, para que no lo trataran como un extraño, para que lo recibiesen, ¿verdad? Sí, fue de gran provecho a los que por la gracia habían ya creído. Los hermanos de Acaya ya habían creído por medio del apóstol Pablo, Priscila y Aquila. No fue revelación de Jesucristo a Apolos, fue instruido por medio de Priscila y Aquila. De discípulos. Así es. Por medio de unos discípulos. Mandar a Apolos a Corinto, pero Apolos no quiso sujetarse, a pesar de ser discípulo del apóstol Pablo, ¿verdad? Y a Priscila y Aquila, Hechos 18:18, dice que los dejó en Éfeso, y estuvo con ellos también en Corinto. O sea que aquí estábamos viendo que la administración, el que mueve las piezas ahí, es el apóstol Pablo. Entonces no puede tener un pastor, un ministro más autoridad que el que lo pone a él. Y fíjese, hermano, estas personas en veces, o estas cristianos evangélicos de otros ramos, dicen, bueno, ¿acaso Jesús no hace el llamado? ¿Acaso Jesús no es el que te llama? ¿No es el que te habla? No, pues sí, es que sí nos llama, sí nos habla, ¿verdad? Pero a través de los que Él ha puesto. Por eso dice en San Juan 17, en toda esa oración, a mí me gusta mucho leer ese capítulo de 17, hermano, porque ahí nos especifica exactamente a quienes pone para predicar el mensaje, ¿verdad? Dice ahí en San Juan 17,
del versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esta es la versión Reina Valera, y vamos a leer una versión un poquito más latina, porque la versión latina dice algo muy parecido. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Estamos leyendo una Biblia latinoamericana. Ahora voy a leer una de nueva traducción, la nueva traducción viviente, así se llama. Dice, no te pido solo por estos discípulos, o sea, por los apóstoles en ese momento, sino también por todos los que crean en mí, por el mensaje de ellos. Así es. Y eso estamos leyendo una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Entonces, la misma Biblia nos da a entender que los que tienen el verdadero mensaje, o a los que pone Cristo primeramente, son los apóstoles, porque a ellos, como dijo usted, les entrega lo que es así es, les entrega prácticamente Evangelio, el Evangelio completamente a ellos, para que lo prediquen, para que lo hablen, porque ellos son los que lo van a anunciar, y por causa de ellos, los que lo escuchen van a creer en Cristo. Por eso decía, conforme a mi Evangelio, ¿no? Sí, dice la versión del lenguaje actual, 2020, es una versión actual ahorita. Dice, no pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen el mensaje de ellos. Esa es una versión actual ahorita del 2020, traducción actual 2020. Fíjese, pero lo especifica bien, ¿eh? No pido solo por ellos, sino también por los que creerán en mí cuando escuchen el mensaje de ellos. Así es. Porque a ellos se les entregó el verdadero y el auténtico evangelio, o la auténtica palabra que da vida eterna, hermano. Como por ejemplo, cuando mi madre escuchó el Evangelio, quizás no fue directamente por el apóstol de Dios, quizás fue por un ministro, algún hermano, algún medio que Dios puso, pero siempre sabiendo que el que le enseñó, el que puso el fundamento, fue un apóstol de Jesucristo, y que la iglesia, los hermanos y los ministros se están rigiendo por la dirección de un apóstol de Dios. Y ya el tiempo un poco avanzado, hermano, sí, quisiera dar un texto que pues refuta a todos los pastores que dicen que los pastores son iguales al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, y a unos profetas también. Dice en 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 37, dice, si alguno se cree profeta, le dice el apóstol Pablo a todos los que estaban ahí, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca, escribo, son mandamientos del Señor. Tenían que reconocer, ¿verdad?, que la máxima autoridad era el que estaba poniendo, ¿verdad?, esa línea, esa doctrina, esos mandamientos, esa enseñanza, y que debían de reconocer que lo que él escribía eran mandamientos de Dios. Así que el apóstol Pablo fue la máxima autoridad de la iglesia de los gentiles, territorialmente, por donde fue a predicar. Y los apóstoles, los 12 apóstoles de Jerusalén, pues ellos fueron la máxima autoridad para los de la circuncisión. Así que, pues fue lo que estableció nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hermano. Sí, sí, hermano. Podría decir, bueno, entonces, ¿quién pone a los pastores? Pues, ¿quién? ¿Qué acaso no es Dios? Pues, puede decir alguno, ¿verdad? Ah, bueno, pues para eso está la Biblia también. Dice en Hechos, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Lo vamos a leer en la versión Reina Valera y luego lo voy a leer en la versión de la traducción actual, para que se dé a entender más directo, ¿no? Pero dice así, mire, para la gloria de nuestro Dios. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos,
Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, pues está hablando de los apóstoles, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscar, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versión Reina Valera. Ahora vamos a leer así rapidito la versión del lenguaje actual. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, también dice. Así es. Dice, voy a leer pero desde el versículo 2. Dice: entonces, los apóstoles llamaron a todos a una reunión y ellos dijeron: nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Y luego dice: nosotros, se tratan de los apóstoles, nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación, porque ese es el labor y el trabajo que ellos tienen, hermano. Yes. A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmesán y Nicolás. Nicolás era de la región de Antioquía y antes se habían convertido a la religión judía. Luego, dice, los llevaron ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron, y entonces los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en él. Como la iglesia de los judíos estaba creciendo, iba creciendo en número, pues ya empezaron los apóstoles a necesitar de ayuda. Así es. Empezaron ellos a tomar hermanos de entre la congregación para ponerlos como ministros, como servidores de la misma. ¿Verdad? Entonces, si alguien pregunta, entonces, ¿quién los pone? Pues ahí está la respuesta. La respuesta es que los apóstoles, con toda la autoridad que Cristo les ha dado, los puso como pastores, los ponen como diáconos, los ponen como ayudadores, como maestros. O sea, ellos son los que dan esos cargos para que la iglesia se vaya formando. Exacto. Y la autoridad con la que hacen esa institución o esos cargos es la autoridad que Cristo les ha dado como apóstoles, como servidores de Dios, como embajadores de Cristo, como reconciliadores. Así es. Entonces, si aquellas personas que se creen cristianas o que dicen, no, es que esta es la iglesia de Cristo, aquí es la iglesia de Jesucristo, esta es la iglesia de Dios verdadera. Bueno, si es así, entonces, lo primero que debe de haber en su iglesia es un hombre puesto por Cristo y con el título que Cristo les da, un apóstol de Jesucristo. O sea, un verdadero enviado de Cristo tiene que ir como cabeza de la iglesia aquí en la tierra para que pueda funcionar de manera perfecta, así como Dios ha puesto la iglesia a través de Cristo y los apóstoles y los profetas y los maestros y los que esto, o sea, es un orden específico, pero la autoridad se la da a los apóstoles para que la vayan constituyendo de esa manera. Sí. Los apóstoles les dan ese ministerio y conforme los años van pasando y se van desenvolviendo en su trabajo, el apóstol Pablo dice que
por ejemplo, cuando le hablaba a los diáconos, dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y ya viene otro grado más que es el obispado, ¿no? Entonces es una honra que no se gana de la noche a la mañana, es un trabajo que ellos desempeñan y que se lo ganan. Porque hay quienes no, por ejemplo, vemos el Apolos, no llegó tan lejos, pero hubieron otros que sí trabajaron, le fueron fieles y ganaron un lugar honroso en la iglesia del Señor. Así es, mi hermano. Entonces, el discurso es este. Si tu iglesia de dominación cristiana que sea, crees que un pastor es más que un apóstol, entonces te invitamos a que lo demuestres bíblicamente. Porque la auténtica iglesia de Jesucristo, lo primerito que pone, hermano César, es que, hermano, Apóstoles. apóstoles. Y respetamos la creencia de cada quien, ¿verdad? A nosotros se nos ha enseñado a respetar, ¿verdad? Las personas que creen diferente, ¿verdad? Pero los seguimos invitando para que sigan escuchando, ¿verdad? Y si piensan que algo está mal, pues vamos a debatir, ¿verdad? No tenemos que ser enemigos o faltarnos al respeto, ¿no? De una forma sana podemos platicar, podemos debatir, y si al fin y al cabo no quedáramos de acuerdo, pues eso no nos haría enemigos, ¿verdad? No. Entonces, pues es bonito platicar de estas cosas y respetando, ¿verdad? Cada quien lo que piensa, pero bueno, hablar de la verdad, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús, que es lo que Dios quiere. Dice que esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿verdad? Que todos los hombres sean salvos, viniendo conocimiento de la verdad. El auténtico conocimiento. Así es. Así es que, pues sí, los invitamos, ¿verdad? Siempre nosotros, los miembros de la Iglesia a la Luz del Mundo, los que hemos creído verdaderamente en un apóstol de Jesucristo, siempre estamos firmes y siempre estamos dispuestos a la plática referente a las cosas de Dios. No, yo por lo regular, hermano, no, cuando me dicen, oye, que vamos a platicar esto, claro que sí, con mucho gusto. Y más cuando son las cosas que son de Dios, claro que sí. Yo para nada no pongo el pretexto. En el momento en que me dicen, vamos a platicarlo. Vamos a platicarlo. Pero me ha tocado a mí, en veces, conociendo a pastores de otras iglesias, miembros incluso de otras iglesias, les digo, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a platicar esto. ¿Qué te parece si hablamos esto? Y dicen, no, es que no puedo, no me dejan, no me lo permiten. Entonces, ¿cómo puedes realmente, puede alguien demostrar que está predicando una verdad, ¿verdad, hermano? Así es. Entonces, los invitamos a todos, ¿verdad? A que si quieren platicar con alguno de nosotros, hablando de su hermano Jorge Alberto Fernández Vilchis, de Tijuana, Baja California, pues estamos a la orden. Mi hermano César. Ahí están los mensajes, quieren escribir una plática o un debate en los mensajes, pues ahí estamos para servirles. Cualquier pregunta, pregunta que tengan, pues con mucho gusto les podemos ayudar, ¿verdad? Para que también conozcan de estas cosas y pues darles de gracia de lo que gracia nosotros hemos recibido, ¿verdad? Así es, mi hermano. Bueno, pues ya el tiempo se apremia, ya el tiempo se nos fue bien rapidito, hermano. La verdad yo me fijé y dije, caray, ya se fue el tiempo. Ahora sí no nos fuimos ni siquiera a un corte musical, ni de alabanza, de nada, hermano. Así derechito nos fuimos entre la plática. Es que la verdad está buena la plática, hermano. Es algo que se debe de hablar sin pautas, porque, hermano, este tipo de plática nos ayuda, hermano, a conocer realmente la verdadera estructura de la iglesia de Jesucristo. Y más porque el mismo Cristo, cuando está aquí en la tierra, la establece. O sea, Dios le dice a Cristo cómo establecerla, cómo ponerla, cómo instruirla, cómo instituirla. Entonces, eso es lo importante, la auténtica y verdadera iglesia de Jesucristo. Nos la marca la Biblia, nos lo dice, 1 Corintios 12, 28. Ese es el texto que me gustaría dejarlo, hermano, yo ahí,
para que lo lean las personas, para que lean la gente y se den cuenta que lo primerito que establece Dios es un apóstol. Pues sí, no queda más de otra que pues decirle que Dios los bendiga, que se suscriban, se suscriban a este canal, Tiempos de Luz y Verdad. También tengo un canal personal, a Yeser 805, y nuestro hermano tiene también su canal, Somos Luz, Hablando con la Verdad, para que se suscriban, denle like al vídeo y lo compartan. De esta manera podemos nosotros llegar a muchos más hogares, corazones que no han oído de estas cosas, que es necesario hablar de estas cosas. Pues así, mi hermano, no digo más. Que Dios los bendiga a todos, los guarde, los cuide. Esperemos que nos sigan, como dice nuestro hermano, a este canal de YouTube, Tiempos de Luz y Verdad Radio. Se suscriban, lo compartan en sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, por WhatsApp, por todas las redes sociales, para que pues nos sigan apoyando y pues este radio se siga conociendo en muchos otros lugares y que mucha gente nos llegue a escuchar. Pues no me queda más que decir que la paz y la gracia que es en Cristo Jesús sea con todos ustedes y que Dios los bendiga a todos. Dios bendiga, Dios los guarde. Amén, Dios los bendiga. Bienvenidos a Tiempos de Luz y Verdad Radio. Les agradecemos la sintonía de su canal, donde expondremos y daremos a conocer que este tiempo es un tiempo de aceptación y de verdad y de luz, para que toda la humanidad conozca que hay salvación en la tierra, donde también tendremos análisis lógico y objetivo, de debate en información general y análisis doctrinales. Los comentarios emitidos en este canal son responsabilidad de los anfitriones e invitados, y no de la Iglesia La Luz del Mundo.